Bienvenido a Economía a la Carta, el podcast donde Rafa te explica la economía y las finanzas de manera sencilla y amena. Aquí descubrirás cómo los conceptos económicos influyen en tu vida diaria y en la sociedad, sin necesidad de ser un experto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí una vez más en Economía a la Carta. Soy Rafa y hoy vamos a sumergirnos en un tema histórico pero muy relevante: los orígenes de la banca central. Sí, esas instituciones que todos conocemos hoy en día, como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, tienen sus raíces mucho antes de lo que podríamos imaginar. Vamos a retroceder en el tiempo, incluso antes de que existieran bancos tan conocidos como el Banco de Inglaterra. Veremos cómo surgieron las primeras formas de bancos centrales y cómo estas instituciones jugaron un papel crucial en la estabilidad financiera. ¿Quién hubiera pensado que en el siglo XV ya había bancos actuando como prestamistas de última instancia? Pues eso es justo lo que vamos a descubrir. Empecemos. Cuando pensamos en bancos centrales, normalmente nos vienen a la cabeza instituciones como el Banco de Inglaterra o el Banco de Suecia, establecidas en los siglos XVII y XVIII. Pero lo que mucha gente no sabe es que ya existían versiones primitivas de estos bancos mucho antes. Hablamos de instituciones que, de una forma u otra, manejaban la estabilidad económica y financiera en sus territorios. Uno de los primeros ejemplos es el Banco di San Giorgio, en Génova, fundado en 1407. Imagínate, más de un siglo antes de que Shakespeare naciera, este banco ya estaba gestionando la deuda pública y actuando como una especie de autoridad financiera. Y no fue el único. En Barcelona, por esas mismas fechas, el Taula de Canvi facilitaba el comercio y gestionaba fondos públicos. Eran instituciones que, aunque rudimentarias, ya empezaban a cumplir funciones similares a las de los bancos centrales modernos. ¿Por qué surgieron estas instituciones? Bueno, en su mayoría, por la necesidad de crear monedas estables y fiables. En una época donde la estabilidad era casi un lujo, estas entidades se encargaban de asegurar que el dinero tuviera valor y fuera aceptado en todas partes. En el caso de Génova, por ejemplo, la confianza en la moneda local ayudó a la ciudad a convertirse en un centro comercial de gran importancia en el Mediterráneo. Otra de las funciones que ya realizaban estas instituciones era la de actuar como prestamistas de última instancia. Pensemos en el Banco de Ámsterdam, fundado en 1609. En tiempos de crisis, cuando todo parecía estar a punto de colapsar, el banco intervenía, proporcionando liquidez a comerciantes y empresas para evitar un desastre económico. Era una especie de red de seguridad que, aunque primitiva, funcionaba en momentos de pánico financiero. Pero claro, estas instituciones no eran exactamente como los bancos centrales que conocemos hoy. No tenían el mismo poder para controlar la política monetaria y muchas veces sus decisiones estaban muy influenciadas por intereses comerciales y políticos. No obstante, ya estaban sentando las bases de lo que, siglos después, se convertiría en la función esencial de cualquier banco central: mantener la estabilidad económica. Un ejemplo interesante es el del Banco de Nápoles, que durante una crisis en 1647 protegió tanto al gobierno como a las empresas locales de una catástrofe financiera. ¿Cómo lo hicieron? Pues aplicando medidas muy similares a las que usan los bancos centrales hoy en día: inyectar liquidez en el sistema para evitar que todo se viniera abajo. Y aunque estos bancos tempranos cometieron errores, sus intentos por manejar las crisis financieras nos enseñan mucho sobre la evolución de la banca central. Como menciona Ulrich Winseil, estos protobancos centrales tenían que operar sin precedentes históricos, sin modelos económicos complejos ni algoritmos. Básicamente, se guiaban por el instinto y la experiencia, lo que los convertía en auténticos pioneros. En el episodio anterior, hablábamos sobre cómo las monedas digitales de bancos centrales están desafiando el sistema financiero tal como lo conocemos. Pues bien, este desafío a lo establecido no es nada nuevo. En aquellos tiempos, los primeros bancos centrales también estaban innovando y probando cosas nuevas. Estaban, de alguna manera, improvisando con la economía, tratando de encontrar soluciones a problemas que aún no entendían del todo. Y esto nos lleva a reflexionar: ¿cuánto hemos cambiado realmente? Podríamos decir que, en el fondo, seguimos enfrentándonos a los mismos problemas: cómo mantener la estabilidad en tiempos de crisis,
cómo gestionar la confianza de los ciudadanos en la moneda y cómo evitar que el sistema financiero colapse. La gran diferencia es que ahora tenemos más herramientas, más información y, sobre todo, más experiencia. Pero la incertidumbre y la necesidad de adaptarse siguen siendo igual de importantes que hace 500 años. Y es que, como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Los bancos centrales, entonces y ahora, deben enfrentarse a desafíos constantes, adaptarse a nuevas realidades y, en muchas ocasiones, aprender de sus propios errores. Lo que estas primeras instituciones nos enseñan es que, aunque las circunstancias cambien, los principios fundamentales de la economía y la estabilidad financiera permanecen. Así que ahí lo tenéis, un vistazo a los orígenes de la banca central, mucho antes de que existieran los nombres que hoy nos resultan tan familiares. Espero que os haya resultado interesante este viaje al pasado financiero y que hayáis aprendido algo nuevo sobre cómo se sentaron las bases del sistema que conocemos hoy. Si os ha gustado este episodio, no olvidéis suscribiros y dejarme vuestros comentarios. En el próximo episodio seguiremos explorando este apasionante mundo de la economía y las finanzas. Nos vemos en el próximo Economía a la Carta. Adiós.